usted ha pasado por alto que en un momento determinado el señor Martín Prieto en Onda Cero y don Luis del Olmo han sacado un nombre a pasear, que es el de doña María Antonia Iglesias. Han dicho, el señor Cebrián era la María Antonia Iglesias de Arias Navarro. Pronto decidió ser la María Antonia Iglesias del franquismo postrero. María Antonia Iglesias es una santa al lado de este hombre. ¿Sabe por qué lo estaban diciendo? No. Porque en ese momento, año 1993, doña María Antonia Iglesias es la directora de informativos de Televisión Española. Por parte del Partido Popular se ha mantenido una guerra realmente muy dura contra los informativos de Televisión Española, porque ellos consideraban que éramos el enemigo, que no éramos neutrales. Yo tengo mi derecho a pensar con el tiempo y la perspectiva que traen las cosas, que lo que pensaban es que no estábamos apoyando al Partido Popular, que no nos habíamos metido en la campaña encarnizada contra el Partido Socialista y contra Felipe González, que lideraban periódicos como El Mundo, y manteníamos una posición de una cierta frialdad y neutralidad y esperar a ver qué pasaba para luego confirmar los hechos. Probablemente una de las personas que más tiempo ha estado en ese cargo. El cargo de director de informativos de TV es como una silla eléctrica. Dura muy poco. Enseguida se queman, el político de turno los cambia. Es lo primero que un político quiere cambiar. Incluso los suyos, el que le han puesto. O sea, por ejemplo, el señor González, teniendo mayoría absoluta en su primer mandato de 4 años, tuvo un director de informativos diferente cada año. Bueno, me gusta, tal, había peleas internas, tal. Es un cargo que más ha estado, ha sido que yo sepa, doña María Antonia Iglesias, que estuvo del 90 al 96, es decir, 6 años, y luego Fran Llorente, que estuvo durante todo el mandato de Zapatero. Pero me quedo con doña María Antonia Iglesias en este momento únicamente para hacerte un comentario. Doña Antonia Iglesias se entendía que era una mujer muy cercana a don Felipe González, que tenía una especie de admiración personal. Sus enemigos dicen que casi tenía veneración por don Felipe González. Chicas periodistas que eran bravas, y María Antonia es primero una gran profesional, una persona entrañable, muy dura en sus trabajos periodísticos, trata de ser muy rigurosa y significa mucho. Dentro del mundo periodístico significa mucho para poder explicarse la transición en España. Yo creo que ha sido una magnífica analista. Debo confesar que además yo le tengo mucho respeto. Le acusaban de... ¿Se acuerda usted de la pieza que hablamos donde don Jaime Calmani la apodaba la albóndiga? Protestas contra Felipe no las verán nuestros ojos en la pantalla de Televisión Española mientras la albóndiga sea la albóndiga y esté donde la puso el amo. Pero lo que no me divierte nada es que el director de una revista de absolutamente nacional a una señora porque es bajita y gordita le llame la albóndiga. Me parece una absoluta canallada. Me parece que los carnets de periodistas habría que quitarlos en esos casos. Bueno, pues doña María Antonia Iglesias se le acusaba de ser muy felipista. En ese momento don Luis del Olmo la tiene especial manía, porque en una de esas tertulias, pero comentan que le han dado un premio al señor del Olmo, no me acuerdo cuál, imagínate el premio Ondas, un premio le habían dado, y los informativos de Televisión Española no lo habían tocado. Y se ve que a don Luis del Olmo le molestó que Televisión Española no hubiera citado el nombre de que le habían dado un premio que él consideraba que era un tema que merecía ser citado en el telediario. En ese momento Luis del Olmo está en guerra con el gobierno y muy especialmente con el vicepresidente, don Alfonso Guerra, que es su bestia negra. Luis del Olmo siempre cita a don Alfonso Guerra para ponerle a caldo porque entiende que perjudica a sus negocios, que no le quiso dar emisoras a Onda Rambla y además no quiere ir a ser entrevistado en su programa. Luis del Olmo tuvo 2 personas que nunca quisieron concederle entrevistas. Una fue Alfonso Guerra y otra fue el presidente del PNV, don Xavier Arzallus. Bueno, en ese contexto, que comentaba Neoneto y tal, no ha querido doña María Antonia Iglesias, no ha sacado nada de lo suyo. Y dice, no, porque probablemente a doña María Antonia Iglesias lo que le pasa es, igual que antes han estado ustedes hablando de animales, pues que ella es una rata sectaria del guerrismo. Es curioso que dijeran a ella rata sectaria del guerrismo, porque ella de guerrista tenía poco, ella era felipista, pero bueno, son temas secundarios. Pero entonces María Antonia Iglesias le metió una demanda por haber dicho eso. No hagas bromas porque no tienen ni puta gracia. No, yo hago ¿vale? Demanda que perdió. Pero al margen de eso, aquí volvemos a preguntar los límites. Don Luis del Olmo diría, oye, es una broma, pues estamos hablando de animales, este puede ser un león, tal, pues María Antonia Iglesias, la rata sectaria del guerrismo. O dices, bien por doña María Antonia por demandarle. Porque sí, yo hubiera demandado, pero estamos hablando de animales. Hay ciertos animales como son las ratas y los cerdos y las gallinas en cierto contexto que lo que te están es insultando de una forma muy baja. No basta con llamar traidor o rastrero o pelota. Si metes ciertos animales, lo pones a un nivel de bajeza muy grande. Y a mí me parece que en este caso la
obligación personal de María Antonia Iglesias es denunciar por injurias, pero entiendo, no sé muy bien por qué no fue más allá, la verdad. Ahí lo curioso es que, por ejemplo, don Pedro J. Ramírez hace un editorial con las fotos de los dos, de María Antonia Iglesias, y Luis del Olmo diciendo, por favor, una riñente de periodistas donde acaban en los tribunales, tal, como que haya paz. Pero dices, ¿estás poniendo un 50-50? Porque juraría que aquí no ha habido un 50-50, salvo que entiendas que el hecho de no hablar de que le den un premio a Luis del Olmo era una agresión. Que entonces dirías, mira, agresión por agresión, pero depende, tienes que hacer esa lectura. Si no, no puedes hacer un 50-50. Solo puedes hacer un 50-50 si tú entiendes que el hecho de que Televisión Española no habla de un premio a don Luis del Olmo era una agresión y por tanto él contesta con otra agresión que es llamar la rata sectaria del guerrismo. No sé si tú compras el 50-50 que hizo el señor don Pedro J. Ramírez. Es que a Pedro J. Ramírez le da exactamente igual lo del premio o que se haya hablado o no. A lo que le interesa es que hay una pelea bastante interesante entre dos pesos pesados del periodismo y él quiere su parte del pastel en esa noticia. Ya está. Pero te voy a recordar una frase que dijo Luis del Olmo de ti, que le dijo a Felipe González. ¿Me permites, Luis, que hable con tus propias palabras? María Antonia Iglesias, le dijiste a Felipe González, demuestra a diario cómo se manipula una información. ¿Cambiaste luego de opinión, Luis? Sí. Sí, no, yo he sido, perdona un momento, María Antonia, perdona un momento. Yo he sido el enemigo número 1 de María Antonia cuando María Antonia dirigía los informativos de televisión. Ella misma lo ha recordado esta noche. Sí. Pero sigo por este lado. La demanda fue rechazada porque argumenta que era libertad de expresión. Doña María Antonia Iglesias ha comentado en broma que dices, vaya, acabé siendo rata sectaria por sentencia judicial. Porque decía decía el juez que podía, jueza creo recordar que era, que podía llamarse de rata sectaria porque entraba dentro de la libertad de expresión. La verdad es que desconozco aquí dónde están los límites. A mí me parece que... Yo creo que cambia según el juez. Es lo que digo. Fíjate, hace nada estábamos hablando de lo del utilizar la palabra ayatolá o, como yo digo, talibán. Esas son palabras que ya han entrado en un contexto, para mí es diferente que hubiera dicho nazis del periodismo. Para mí eso hubiera sido diferente, ¿vale? Pero son ciertas palabras que entran en un contexto que creo que hay que quedarse más con el concepto, con el nombre. En este caso, cuando hablamos de lo de rata, son palabras... Claro, es que yo creo que es una libre interpretación. Aquí no hay un cuaderno con las palabras a partir de aquí hay injuria, pero... ¿Sabes qué es lo curioso? Que acabaron luego siendo súper amigos. Y la última vez que coincidieron ambos fue en el programa La Noria, que estaba Luis del Olmo en la silla y entró por teléfono doña María Antonia Iglesias. En ese evento, doña María Antonia Iglesias era tertuliana de protagonistas, es decir, de don Luis del Olmo, y dijo, no, queda todo olvidado, somos amigos, sí, es verdad, me llamó rata sectaria, pero después descubrí lo gran persona que es Luis, y yo descubrí lo gran persona que eres tú. Fue una cosa súper bonita ante un don Jordi González entusiasmado por eso. De tal manera, nos hemos tenido muy tiesas, porque Luis, me acuerdo que precisamente por eso me quedé con él y lo perdí, como era lógico. Me llamó rata sectaria del guerrismo. Y yo dije, bueno, hombre, lo de rata, digo, de sectaria, vale. Lo de guerrista, hombre, yo siempre he sido felicista. Y ella me chincha, ¿no? Pero lo de rata, hombre, lo de rata. Y yo como una tonta me quedé y lo perdí. Y una jueza, que era una jueza, que decidió que yo era rata sectaria del guerrismo, pero por decisión judicial. A partir de ahí nació una gran amistad. Lo que pasa es que a mí me pregunto, claro, cuando cambia el gobierno, llega el aznarismo y, lógicamente, lo primero que hacen es mandar a su casa a doña María Antonia Iglesias. En ese momento, Luis del Olmo, que lo más importante para él es su tertulia, dices, ostras, un fichaje especial. Digo, ¿quieres ser tertuliana? Sí. Y a él estupendo, porque qué mejor para la cuota PSOE que alguien del PSOE doña María Antonia Iglesias. Claro, María Iglesias también, bien, tiene trabajo. De hecho, desde que salió de RTVE, vivió de tertuliana hasta que se murió. Fue su verdadera... Tuvo una segunda vida como tertuliana del PSOE el resto de su vida. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Lo cual me hace preguntarme, bonito, porque hubo reconciliación y acabaron súper amigos, pero esa reconciliación se hubiera producido si él no le hubiera dado trabajo a ella, aunque ya le daba juego a él también, no era solo, que los dos se daban algo, pero él le daba trabajo a ella le daba juego en su tertulia. Esta profesión... ¿Una bonita reconciliación o como...? Esta profesión hace extraños compañeros de cama y creo que viene antes los intereses profesionales mutuos y a partir de ahí pues se genera esa relación. ¿Es bonito o no? Pues solo ellos lo pueden decir, solo ellos pueden juzgarlo. Pero está claro que todo parte de un interés profesional mutuo.
No es competencia el derecho humanísimo, del derecho a sus muertos. Yo te lo he dicho mil veces, porque parece una barbaridad que no lo entendáis, tan católicos, tan humanos que sois la derecha, que sois la gente más miserable y más falta de misericordia que conozco. Eso sí.